En esta gira me han hecho una serie de entrevistas y en alguna de ellas algunos periodistas me preguntaban por qué usaba el término gnosis. Pero es muy sencillo, es un término que significa conocimiento. Por tanto, me parece un término muy válido cuando estamos hablando del conocimiento del ser humano. Y nuestra escuela la hemos creado precisamente porque, siendo el interés de la gnosis los seres humanos, yo como educador siempre he pensado que la base de la estructuración del ser humano es la educación, pero también que debemos tener un significado particular de qué es ser humano. Y nuestra escuela tiene sus interpretaciones de lo que significa ser humano y queremos ofrecer esa nueva interpretación para que las personas encontremos algún significado a nuestras vidas en un mundo tan lleno de no solo estrés, sino violencias y desajustes sociales, comportamientos poco edificantes y una globalización conflictiva. Tenemos que reinterpretar al ser humano y ser capaces en el siglo XXI de vivir con nuevos parámetros que nos construyan unos paradigmas distintos a los que hemos tenido históricamente. Ese es el objetivo, o uno de los objetivos de nuestra existencia, como escuela gnóstica. Y hoy vamos a hablar de un solo elemento, que es el de la inteligencia espiritual. La vida presenta una serie de desafíos que requieren un conjunto de facultades y habilidades para hacerles frente. A esas habilidades las llamamos inteligencia. De modo que desde el principio quiero que les quede claro, cuando hablamos de inteligencia espiritual no estamos hablando de religiosidad. Previamente se puso un PowerPoint en el que se estaba explicando claramente la diferencia entre espiritualidad y religiosidad. De modo que nosotros vamos a hablar es de inteligencia. Y la inteligencia humana es una facultad o un conjunto de facultades y habilidades que nos permiten hacer frente a los desafíos que nos presenta la vida. Todos los seres humanos tenemos de forma natural, pero en semilla, inteligencias. Hay que desarrollarlas. En 1983, el psicólogo de Harvard, Howard Gardner, planteó la idea de las inteligencias múltiples. No es una idea originaria de él, o sea, es anterior. Fíjense, él la formula en el año 83 y yo la idea de las inteligencias múltiples la empecé a conocer en la década de los años 60. Al final de los 50, empezando la década de los 60, ya conocí esta idea de que los seres humanos teníamos o manifestábamos nuestra inteligencia de forma múltiple. Digamos que en el mundo racional, intelectual, universitario, lo que introdujo Howard Gardner fue la idea de que al hablar de inteligencia no bastaba con decir que una persona era inteligente, sino matizar para qué es inteligente. Encontramos en la vida mucha gente que triunfan en su vida, que logran éxitos personales en campos muy distintos, científicos, artísticos, matemáticos, literarios, deportivos, de música, de danza, de investigación. Todos son inteligentes, pero pongamos a un científico de química a competir con una persona en unas olimpiadas o a competirle a un bailarín de danza de cualquier tipo. Hagamos cualquier tipo de competición entre exitosos de este planeta en distintos ámbitos para darnos cuenta que cada uno de ellos es analfabeto en las aptitudes del otro. De modo que, ¿para qué se es inteligente? Hasta ahora han formulado que la idea de la inteligencia es la inteligencia racional. Vas al colegio, te programan con una serie de informaciones y si las apruebas eres inteligente y si no eres tonto. Son los conceptos, los paradigmas de la educación que tienen que ser reevaluados, transformados radicalmente, porque ya no podemos seguir educando con la tecnología contemporánea al ser humano con los mismos parámetros del siglo XVIII. El mundo ha cambiado. La educación tiene que cambiar, debe cambiar. Es una obligación de nosotros, los seres humanos, revalorizar el concepto de nosotros mismos y construir una nueva forma
de educarnos para un siglo que debería ofrecernos una diferencia radical respecto a la historia que hasta ahora hemos llevado. Y no me refiero en concreto a ningún país. Observemos el mundo de manera global y nos daremos cuenta que si queremos ser humanidad necesitamos cambiar. En el 95, el psicólogo también de Harvard, Daniel Goleman, popularizó la idea de la inteligencia emocional y publicó un libro que fue un bestseller y que ha introducido modificaciones leves, difíciles de implementar en el sistema educativo mundial. No está funcionando. Realmente ha introducido más parámetros conflictivos que soluciones. Y a principios del siglo XXI, en el 2000, Zohar y Marshall, también investigadores de psicología, introducen el concepto de inteligencia espiritual, que la consideran la capacidad del ser humano para elaborar preguntas y emprender acciones que tienen que ver con el sentido último de la existencia. Y esto es importante que lo entendamos. No todas las formas de inteligencia permiten elaborar preguntas y emprender acciones que tengan que ver con el sentido último de nuestra existencia como seres. Y esas preguntas y acciones no se explican con las inteligencias múltiples. Aquí está la lista, no vamos a trabajar en ello. Verbal lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, kinestésica, interpersonal, intrapersonal, ecológica. Es fácil encontrar en Internet mucha información sobre el tema en los que estén interesados en ampliarlo. A diferencia del coeficiente intelectual, que es el que se considera importante y que no es sino una especie de programación computacional, como si el ser humano fuese una especie de supercomputadora con las que no puede competir, porque son más ágiles y pueden resolver más cálculos y más problemas a una velocidad que ningún ser humano puede. O con la inteligencia emocional, que la poseen todos los animales. Y cualquiera que haya tenido alguna mascota lo sabe, pero basta ver las relaciones entre todas las especies animales para darnos cuenta que tienen inteligencia emocional. La inteligencia espiritual, de momento, sería la distintiva de nosotros los seres humanos. Sería la que realmente nos caracterizaría como seres humanos si la desarrolláramos. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es la naturaleza del universo en el que vivimos? Los seres humanos tenemos percepciones que se convierten en emociones en nuestro cuerpo. Es decir, a nivel corporal, nuestro cuerpo tiene sentidos con los que percibimos el mundo. Frente a esas percepciones, el cuerpo responde emocionalmente, de manera instintiva. Vamos caminando por un sitio, se mueve una sombra y nos sobresaltamos, incluso podemos asustarnos. Puede ser una hoja movida por el viento, o puede ser alguien que nos va a agredir, no lo sabemos, pero instintivamente el cuerpo responde con una emoción. Frente a todas las percepciones que tenemos, nuestro cuerpo responde con emociones. ¿Solo somos eso? No, también tenemos pensamientos y sentimientos que se procesan en nuestro mundo mental. Recibimos percepciones por los sentidos, nuestro cuerpo tiende a responder, pero en ese proceso surge otro proceso en el desarrollo humano, que es la interpretación de esos fenómenos, generando pensamientos y sentimientos. De modo que ya tenemos otro nivel superior al corporal, que es el mental. Solo somos pensamientos y sentimientos, es decir, solo somos mente. Muchísimas gentes en el planeta funcionan como si eso fuese así. Otras muchas teóricamente no lo consideran así, pero actualmente, es decir, accionando, funcionan como si solo fueran mente. No saben funcionar más allá de la mente. Porque en nosotros existen otros dos parámetros que toda la gente en el mundo acepta, que son las sensaciones de amor y sabiduría, que provienen, según todas las teorías contemporáneas, incluso para las que no tienen creencias religiosas ni son de formación espiritualista, existe la sensación de amor en los seres humanos. Y
todos reconocen que existe la sabiduría y que no corresponden al mundo de pensamientos y sentimientos. O sea, tener pensamientos no nos hace sabios, tener sentimientos no nos hace amorosos. Y eso se maneja en el mundo del espíritu. De modo que, ¿quiénes somos? Nosotros afirmamos que somos espíritus, que tenemos mente y cuerpo para funcionar en el mundo material. El espíritu nos confiere sabiduría y amor. La mente nos permite tener pensamientos y sentimientos y nuestro cuerpo funciona con sensaciones y emociones. Esto en teoría es muy bonito, pero ¿y qué ocurre en la práctica? Iremos viendo algunas de las desgracias de la falta de desarrollo de inteligencia. En la vida de todos nosotros han existido momentos de extraordinaria belleza y quedamos arrobados ante esa experiencia maravillosa, como si entráramos en momentos de éxtasis. Y pareciera que se abriera una puerta a otra realidad distinta a la de todos los días. Se pierde la noción del tiempo, parece flotarse en el espacio, se parece estar conectado con millones de cosas a la vez, es decir, cada uno tiene una experiencia distinta de ese mundo maravilloso que parece otra realidad. Pues bien, muchas religiones y creencias afirman que Dios es amor. La inteligencia espiritual es curiosa. Es curiosa en el sentido de que le gusta curiosear las cosas, o sea, no darlas por sentadas, no darlas por hecho. Entonces se cuestiona continuamente para redefinir los conceptos. Dios es amor. Suena muy bonito, muy bien. ¿Y por qué no indagamos qué es el amor? ¿Qué es el amor? Cada uno, si nosotros preguntamos a los 7.000 millones de habitantes de nuestro planeta, que se dice pronto la cifra, seguro que obtenemos varios miles de opiniones distintas. Y bastaría con que aquí hiciéramos una pequeña encuesta, que lamentablemente no disponemos de tiempo, para que nos diéramos cuenta que hay aquí en esta sala muchas opiniones respecto a lo que es el amor. Pues muy bien, ¿es acaso una emoción? ¿Es un pensamiento? ¿Es un sentimiento? Que hace que los seres humanos, dos desconocidos, se conozcan en la infancia o a cualquier otra edad mayor y compartan toda su vida o un largo periodo de su vida con una sensación que en su inicio es arrolladora. O sea, nos convierte en tontos, nos guste o no nos guste. Hacemos tonterías cuando estamos enamorados y decimos que es el amor. Pues muy bien, pero ¿qué es eso? Emoción, pensamiento, sentimiento. Nosotros decimos que no es nada de eso. Porque las emociones, pensamientos y sentimientos son del cuerpo y la mente. O sea, están en un nivel específico de nuestro ser, cuerpo y mente. Mientras que el amor es de la esencia misma del ser humano. Y decimos, es del alma. Otra palabra bonita. Muy bien, ¿y qué es el alma? Y seguro que hacemos una encuesta sobre el tema y habrá muchas opiniones, quienes consideren que es una palabra inútil y quienes tengan una respuesta que consideran adecuada. Nosotros desde la inteligencia espiritual lo que decimos es, no, lo correcto no es hacer una pregunta sobre un tema que solo tiene una forma de respuesta, que es la vivencia personal. De modo que más bien indaguemos en el interior de nosotros mismos. Es decir, autoconocimiento. Yo he hablado con mucha gente, y en esta gira con algunos periodistas, incluso psicólogos, que cuando les he hablado de la observación de sí mismo, y les he dicho que uno se puede ver a sí mismo como ve a los demás, dividiéndose internamente en observador y observado, me dice, rebobinemos, hábleme de eso de nuevo. Pues es interesantísimo, pero ahora estamos hablando solo de algunos aspectos de la inteligencia espiritual y por tanto no vamos a entrar en la observación de sí, salvo en uno de los talleres que vamos a trabajar con algunos elementos previos a este proceso extraordinario. De modo que nosotros nos observamos para saber si hay algo diferente a lo material en nosotros, o sea, solo soy hueso, sangre, carne, neuronas, no soy nada más. ¿Somos simples vasos vacíos o hay algo en nosotros distinto? ¿Cómo puedo yo saber algo sobre mí si no me observo a mí?
Alguien puede decirme el alma no existe. Muy bien, y yo puedo decir que China no existe. ¿Quiénes han estado aquí en China? Un señor ha estado en China. ¿Será veraz la afirmación de ese hombre? Porque los demás no, miren la mayoría que somos. O sea que no nos estará echando un cuento diciendo que sí existe algo que dicen que es China y nuestras experiencias, ¿se dan cuenta? De modo que respecto a la realidad interior es la vivencia personal, respecto a la experienciación en el mundo es la experiencia personal. Nuestras vivencias es lo que nosotros hacemos, las percepciones que percibimos, las emociones que nos generan, los pensamientos que se construyen, los sentimientos que surgen, pero más allá de ello, la sabiduría para interpretarlas y el amor para saber vivirlas. Y eso es lo que en esencia consideramos nosotros que es la construcción de un nuevo ser humano. Quizás para muchos estos interrogantes son nubes en el cielo, humos formados con el cigarrillo y que el viento se va a llevar. Tal vez están muy ocupados en saber acerca de las fluctuaciones del dólar, del movimiento de las acciones y si eso le está produciendo más o menos riqueza, o de la próxima parranda del viernes con los amigos, que son preocupaciones válidas, las personas pueden tenerlas y no es ningún crimen ni ningún delito. Toda la entretención de la nueva tecnología es un mundo válido para la gente, pero nosotros pensamos que no son las esenciales, que siendo válidas no son las esenciales. Y claro que con esas preocupaciones no esenciales se puede pasar la vida, se puede vivir. O la formulación de hace poco más de 2000 años del cristianismo, que no se formuló por Jesús de Nazaret, sino por el Imperio Romano, entre 200 y 300 años después de muerto este maravilloso personaje de la historia humana, o el Islam, formulado 600 años, 1600 años después aproximadamente, y que domina en el mundo musulmán, en gran parte de África, y en Indonesia, y en parte del subcontinente indio, o las filosofías hindúes, con sus múltiples dioses y religiones, o la formulación del tantrismo, que también habla de la dualidad de la existencia entre lo masculino y lo femenino, afirmando que la sensualidad y el placer son la vía para la realización del ser humano, a diferencia, por ejemplo, del cristianismo que formula todo lo contrario. ¿Sí? Tenemos formulaciones, conclusiones filosóficas originales a lo largo y ancho de nuestro planeta. ¿Por qué tengo yo las que tengo? ¿Las elegí libremente en algún momento de mi vida? ¿Será mejor esta que la de otros? ¿Serán todas falsas? ¿Alguna será verdadera? ¿Todas serán verdaderas simultáneamente? La inteligencia espiritual, eso es lo que se cuestiona. La ciencia contemporánea tiene sus filosofías, ¿sí? Y ha formulado una forma de vivir en el planeta aun cuando lo destrocemos. Y ese es el pensamiento crítico existencial. Pero también tenemos otra habilidad, producción de significado personal. Todos los seres humanos queremos tener sentido en la vida. O sea, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué vivo yo? Nos hacemos preguntas. Nos preguntamos, ¿quién soy yo? Eso lo encontramos escrito en muchos libros y mucha gente lo están repitiendo hoy día por todo el planeta. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Siempre se ha discutido, bueno, las famosas teorías de el origen animal o el origen divino. ¿Hacia dónde voy? También hay muchas formulaciones, van para el paraíso, van para los cielos, van para la resurrección eterna, se van a convertir automáticamente por el desplazamiento del sistema solar alrededor de la galaxia y la galaxia alrededor del universo en seres trascendidos y diferentes. O sea, teorías y respuestas las que ustedes quieran. Pero, ¿qué sabemos con certeza? Ni siquiera esto. ¿Existe Dios?
Las religiones que formulan un Dios único se enfrentan. Las que formulan dioses múltiples se enfrentan. Las que no formulan dioses se enfrentan. Pero, ¿qué certeza podemos tener aparte de nuestras creencias? Producción del significado personal de la vida. Nos corresponde a cada uno darlo. Conciencia trascendental es la capacidad para identificar dimensiones trascendentes del ser, logrando una percepción elevada de sí mismo. O sea, la percepción de que no solo soy carne y sangre y huesos, sino que hay algo más en mí, que soy algo más que eso, que no solo soy cuerpo físico. Pero no solo de sí mismo, si lo percibo de mí mismo, la inteligencia nos permite percibirlo de los demás. Y no solo percibirlo, sino darnos cuenta que no somos seres humanos viviendo experiencias espirituales, sino seres espirituales viviendo experiencia humana, que es un significado muy diferente al de la concepción humana. Por eso nosotros hablamos de estar dando una nueva interpretación del ser humano, porque todos no somos más que luz materializada en composiciones orgánicas. La ciencia lo sabe. La biología lo sabe, cualquiera que estudia la transformación de la luz solar en las plantas para convertirse en materia orgánica, no lo puede negar. Los médicos que estudian la transformación de la luz solar a través de nuestra piel en la melanina, no lo pueden negar. La ciencia no puede negar que la vida orgánica de nuestro planeta está sostenida por eso que llamamos luz, y que no sabemos si es onda o es partícula, y que no sabemos diferenciarla en toda su profundidad e intensidad más allá de una nominación del espectro electromagnético. Pero no conocemos la realidad de todo ello sino en formulaciones teóricas que no terminan de explicarnos a los seres humanos la realidad. Y todo esto de conciencia trascendental ocurre durante los estados normales de nuestra vida. Quiero decir, son experiencias que pueden surgir como la experiencia de Moisés, que fue una experiencia trascendental, es decir, relacionada con la capacidad de identificar esa conciencia trascendente en la vida propia. Él tuvo una experiencia, un árbol ardiendo, la zarza ardiendo de Oreb, que le habló y le dijo que él tenía que ir a liberar al pueblo egipcio, al pueblo hebreo de los egipcios. O sea, trascendió su propia vida. Era un pastor. Jesús de Nazaret, bautizado en el Jordán y se le abre el cielo y dice, tú eres el Hijo mío, de gran complacencia. Y cuando está rezando en el Monte de los Olivos, suda sangre. ¿Cuántas experiencias han visto ustedes de ese tipo? ¿A cuántas gentes conocen que hayan hablado con una zarza ardiente que les ha dado un mensaje trascendente y que han cumplido su vida para realizarlo? ¿O que al ser bautizados se haya abierto el cielo y que cuando rezan sudan sangre? ¿O Siddhartha Gautama, un príncipe, heredero de un reino, que decide dedicar su vida al despertar espiritual y que al fin cansado de ello decide sentarse bajo la sombra de un árbol y quedarse allí y decir, aquí me quedo hasta que sea un iluminado. Y descubre un mensaje extraordinario. La vida está llena de sufrimiento, pero hay un camino para salir de él. O este otro señor, Mahoma, que conversa con un ángel, Gabriel, el mismo ángel que le habla a María y le dice que está embarazada. Y escribe un libro que rige la vida de cientos de millones de seres humanos. Todas esas gentes han vivido igual que nosotros, pero con un estado de conciencia trascendental, con la idea personal, por una experiencia propia, de que tenían una misión específica en la vida. Y han vivido su vida traspasados por esa misión. Y siguen existiendo seres humanos así. Las viejas tradiciones indoamericanas, Quetzalcóatl es un personaje semimitológico como Jesús de Nazaret, porque cuando se estudia el cristianismo, se da cuenta, cualquiera que estudie el cristianismo, no que lea la Biblia, sino que estudie el cristianismo,
que sobre Jesús todavía se discute si realmente existió o no. De Quetzalcóatl pasa lo mismo. Se discute si existió o no. Lo único que sabe es que transformó un momento de la historia, como Jesús de Nazaret. Transformó un momento de la historia. Quetzalcóatl dio origen a las culturas mesoamericanas, olmecas, toltecas, mayas, aztecas, todos ellos estaban permeados por un personaje mitológico que muchos consideran que fue un ser real que vivió y que transformó una sociedad. O aquí en Sudamérica, Manco Cápac y Mama Hoyo, también surgiendo del lago Titicaca, dice el mito, y construyen la civilización andina. Los historiadores saben que existió Manco Cápac y que fue el fundador de dinastías que dieron el origen al imperio incaico. O sea, seres humanos que nacen como nosotros, viven como nosotros y en algún momento de su vida tienen una experiencia trascendental. Y a partir de ahí su vida queda orientada por esa experiencia personal. ¿Qué otra habilidad nos confiere? Expansión de los estados de conciencia. No solo es tener una conciencia de la propia vida, ya sea normal, trascendida, sino que además puede ser expandida, ampliada en estados como la meditación, la oración, los desdoblamientos astrales y mucho de otro tipo de experiencias que llaman místicas, como la de Francisco de Asís. Hablaba con los animales, hermano Sol, hermana Luna. Se conoce mucho en el cristianismo sobre Francisco de Asís. ¿No les suena todo lo que estoy diciendo a locura? ¿Ustedes no perciben ahí una cosa rara? Imagínense que yo le digo que yo puedo flotar y caminar por las aguas, que a mí me hablan los ángeles y que yo estoy trascendido para iluminarlos a todos ustedes. ¿Qué pensarían de mí? Que yo les puedo cambiar las vidas, que yo les puedo tocar la frente y van a quedar iluminados y sus vidas van a ser felices. Y hay gente que ha vivido con esa noción de vida y han transformado la historia de la humanidad y los demás lo aceptamos. ¿Sigue sucediendo eso hoy día? ¿Existen seres de esas características, hombres y mujeres, que pueden cambiar el curso de la historia? Los derviches danzantes logran ese tipo de experiencias bailando al son de una música. De modo que las experiencias de expansión de la conciencia suceden de muchas maneras diferentes. La persona espiritualmente inteligente tiene capacidad de sentirse uno con el gran todo. O sea, cuando uno tiene una experiencia mística, sea de desdoblamiento astral, sea en oración, sea en meditación, se expande y se siente que es uno con el todo, sin dejar de ser quien es. Y de esto que les estoy hablando no les estoy contando un cuento leído, sino que son vivencias de mi propia experiencia. Y no soy el único, no soy una excepción. O sea, muchísimas gentes, miles de personas en el mundo que dedican su vida a probar estados de expansión de conciencia, lo han logrado. Y los grandes maestros espirituales de todas las épocas destacan por una alta capacidad en ese terreno de la expansión de la conciencia. Pero luego hay otra capacidad que es para mí la más importante como ser humano. ¿Es posible con recursos espirituales solucionar problemas de la vida diaria? Porque ¿para qué me sirve tanta espiritualidad si luego no puedo resolver los problemas de la vida cotidiana? Esa es la realmente importante para nosotros los seres humanos. Y Gandhi es un ejemplo reciente del cambio de la historia de la humanidad en la India respecto a la historia previa a través de la utilización de sus recursos espirituales. Era abogado, reconvertido en político, y logró unir en una acción pacífica, no violenta, a musulmanes, hindúes y cristianos, que una vez que un fanático mató a Gandhi, desataron la guerra que se hubiera desatado si Gandhi no hubiera estado presente. Por tanto, mereció el apelativo de Mahatma Gandhi, o sea, el alma grande. Bapú, el padre de la India, transformó un momento de la historia con inteligencia espiritual.
recursos espirituales aplicados a la vida cotidiana. Y ha sido tan grande su influencia que la mayor parte de los premios Nobel contemporáneos han aprendido de él. Martin Luther King en Estados Unidos, Teresa de Calcuta en la India, Desmond Tutu en Sudáfrica, el Dalai Lama en todo el planeta, Aung San Suu Kyi en Birmania, Mandela también en Sudáfrica, gentes que han terminado concluyendo que la convivencia pacífica, la no violencia y la ayuda humana, fraterna, es más importante como ser humano que cualquier otra cosa. Y el gran influenciador de ese cambio histórico no tiene el premio Nobel. La inteligencia espiritual, como todos los aspectos de la inteligencia humana, es un patrimonio de nuestra conciencia. Tenemos capacidad de aprender a leer y a escribir, a hablar idiomas, aprender matemáticas, aprender danzas, deportes. Tenemos capacidad de aprender muchas cosas. Tenemos que ser educados en ello. Alguien tiene que enseñarnos. La inteligencia espiritual es exactamente igual. Es una inteligencia que tenemos potencialmente, porque es un funcionalismo natural del ser humano poseer inteligencia. Pero si no se nos educa, y no tiene nada que ver con los credos religiosos. No estamos hablando de religión. Los credos religiosos son dogmas. La inteligencia no es un dogma, es una habilidad humana, que la podemos enfrascar en un dogma o la podemos dejar fluir con la libertad que le corresponde a esa capacidad humana. Y como todas las inteligencias, tiene que ser educada. Y solo puede ser educada como somos educados los seres humanos, en un contexto social, por otras personas. La ciencia sabe que los seres humanos que han sido educados por animales, y hay pruebas históricas, no se comportan como humanos, no aprenden el idioma humano. Los que son educados por cuadrúpedos caminan en 4 patas. Los que han sido criados por perros lobos aúllan. Los que han sido educados por chimpancés o gorilas gruñen. Hay experiencias registradas históricamente de niños que han sido criados por animales y no son seres humanos. Tengan ustedes un hijo, déjenlo solo y vayan dentro de 5 años a ver qué encuentran. O déjenlo entre alguna especie animal para que se los eduque, a ver si por ser hijo nuestro va a hablar el idioma que hablamos nosotros. La vida universal nos ha dotado a los seres humanos de procesos neurológicos que nos permiten trascender la existencia material para reconocer y conectar con una parte más profunda de nosotros mismos, en nuestro profundo interior psicológico. Y es la única inteligencia, esta inteligencia espiritual, la que nos permite ir a ese centro de nosotros mismos, provocando un aprendizaje ilimitado y continuo sobre nosotros mismos, evolucionando constantemente en nuestro propio universo interior. ¿Y qué ocurre cuando esta inteligencia no es educada y no es desarrollada? Observemos el mundo contemporáneo y nuestra historia. Cuando esta inteligencia no está educada y desarrollada, como todo lo que no se usa se atrofia. Y la inteligencia atrofiada, quizás lo que más produce es vacío existencial, es decir, falta de un sentido espiritual de la propia vida. Y esa falta de sentido espiritual de la vida genera respuestas vandálicas a nivel urbano, destrucción de bienes sociales por el placer de hacerlo. En muchas ciudades del mundo ocurre. El vandalismo económico, que destroza vidas por millones. Lo hizo en el pasado en Sudamérica, recientemente en Estados Unidos y actualmente vigente en Europa. Y con tal astucia y falacia que los vándalos económicos han convencido a la gente de que los vándalos callejeros son más peligrosos. Mientras yo puedo romperle los cristales del coche de cualquiera de ustedes o romperles la puerta de la casa por el placer de hacerlo, soy más peligroso
que si un señor de esto echa a la calle a 100 millones de personas porque no tienen para pagar su casa. Y han convencido al mundo de que los peligrosos son estos, que tienen que ir a la cárcel. Y ellos reciben grandes premios. Falta de inteligencia de todos los que no se dan cuenta de que eso está programado de manera vandálica y aceptan la teoría de que es una crisis financiera y económica. ¿Sí? Y cuando yo les rompa el coche a ustedes, es un accidente fortuito. Derivan las violencias infantiles crecientes en todos los centros educativos del mundo, que tienen que poner detectores de armas, guardias jurados, para controlar a niños de seres humanos. Las maras, las asociaciones juveniles violentas, peligrosas, en todo el mundo. Hablo de las maras porque hoy día son de las más conocidas en Occidente, pero hay bandas que son iguales o peores que ellos. El maltrato en el hogar a los hijos, y muchas veces por defender a sus hijos, a las madres, la agresión de violencia de género, o sea, todo tipo de violencia psicológica de la mujer contra el hombre que existe, física incluso, mujeres que agreden y matan a hombres en menor proporción, pero ocurre. Todo tipo de violencia es un atrofio del sentido espiritual de la vida. Podemos parar las violencias si desarrollamos nuestras capacidades espirituales. Las guerras son la continuación de ese tipo de violencias. ¿Sí? La historia está llena de hasta guerras religiosas, guerras santas, guerras programadas para salvar a la humanidad, como esta guerra de los golfos que hicieron la guerra del Golfo y que podríamos parar diciendo no a la guerra con el desarrollo de una inteligencia espiritual. Si un Gandhi ha sido capaz de hacer lo que hizo, imagínense ustedes si en Colombia tuviéramos 50 Gandhi trabajando por la pacificación de las relaciones entre todos los habitantes de este país. ¿Y qué haría el mundo con 1 millón de Gandhis? ¿Y si todos fuéramos un Gandhi? ¿Qué humanidad tendríamos? Han existido esos seres humanos. Quiere decir que no es una teoría, es un posible, es muy realizable, pero requiere los esfuerzos personales. Deriva de conductas autodestructivas. Generamos placeres que dañan nuestro propio cuerpo, dañan la salud. La anorexia es una enfermedad de ese tipo. Dañamos la salud de nuestro propio cuerpo por no saber reconocer nuestras propias realidades corporales. El suicidio es una conducta autodestructiva que surge de la falta de desarrollo de inteligencia espiritual frente a circunstancias X de la propia vida, no sabiendo resolverlas, decidimos quitarnos la vida. Cuando se tiene inteligencia, cualquier circunstancia, por difícil que sea, se resuelve. Conductas autodestructivas, suicidios colectivos, en Sudamérica, en Johannestown, Guyana, en noviembre del 78. La secta Templo del Pueblo, se suicidaron masivamente por conceptos religiosos. Las nuevas formas de autoimagen de muchos jóvenes, hombres y mujeres a lo largo del planeta, que se producen cambios que después cuando llegan a cierta edad quieren revertir, quieren regresar y ya no pueden. Muchos de ellos terminan consumidos por las drogas o por el suicidio porque ya no pueden recuperar una imagen que han perdido. Conductas autodestructivas surgen de una inteligencia espiritual atrofiada. Esta es una de las más terribles consecuencias de la falta de inteligencia espiritual, el fanatismo. Ciegos que ven la realidad. Religiones que hablan de amor y paz y se enfrentan en guerra a lo largo de la historia. Políticos que quieren salvar a los pueblos y se enfrentan violentamente y no aceptan las buenas soluciones porque no vienen de mi grupo. Fanáticos ciegos que no ven las reales necesidades de la sociedad humana. Quemadores de libros peligrosos a lo largo de la historia.
El pensamiento ajeno siempre es malo, hay que eliminarlo. Fanáticos raciales que persiguen a otros. Educación violenta en el mundo del deporte para que se enfrenten porque tu equipo no es mi equipo, y se han hecho hasta guerras por ese tipo de educaciones fanáticas. Los fanáticos, terribles los fanáticos sobre la faz de nuestro mundo, y lamentablemente existen por millones en todos los países del mundo. Las adicciones, o sea, cuando hablé antes del consumo de sustancias perjudiciales, si uno consume alcohol, pues puede haber una cantidad de alcohol que no daña el cuerpo, pero si consumes más te puede dañar. Pero si te vuelves un adicto, destrozas hasta la mente. Lo mismo pasa con el tabaquismo, y hay drogas que desde que consumes la primera bocanada, estás perdido, porque caes en un abismo del que es difícil salir. Muy pocos se levantan de ahí. De las adicciones salen escasa gente. Solo la inteligencia espiritual puede enseñarnos a decirles no al tipo de consumo de cualquier tipo de droga que pueda destrozar nuestro cuerpo. Y aprenderíamos a usarlas realmente como son en forma terapéutica, no autojustificativa, sino programada y controlada según las necesidades médicas. Solo la inteligencia espiritual nos conduciría a niveles del ser que nos aparten de comportamientos autodestructivos, personales y colectivos. El nivel del ser puede cambiar, puede bajar, hacernos humanos inferiores en comportamiento a lo que sería humano y humanos superiores en comportamiento, un nuevo tipo de ser humano que asciende en la escala del ser, logrando comportamientos físicos, emocionales y espirituales de tipo diferente. Han existido ejemplos de hombres y mujeres a lo largo de la historia. Podríamos lograr abrir el camino a estados superiores del ser humano. Nuestra escuela gnóstica reformula al ser humano desde esta perspectiva, y estamos convencidos de que el cambio es posible, pero requiere el esfuerzo individual y la ayuda colectiva de todos los seres humanos para que en principio aprendamos a vivir en paz y no violencia entre todos, ayudando conjuntamente a la solución de conflictos sociales, en los cuales yo deseo mi prosperidad personal en beneficio de que la colectividad también prospere, y no para egoístamente ser yo el único que se come la tarta. De modo que nuestra escuela los invita a que reflexionen sobre vuestro propio concepto de ser humano, a que revisen vuestros propios conceptos, religiosos o no, a que revisen vuestras propias posiciones sociales y se den cuenta qué es ser humano y cómo hay que vivir en consecuencia para que nuestro planeta esté habitado por una especie humana. Gracias a todos ustedes y pasaremos a una nueva fase. Bien, gracias. Gracias. Sin embargo. Agradecemos al maestro Jorge por su intervención. Queremos abrir el espacio para unas 2 o 3 preguntas máximo para iniciar los talleres. ¿Alguna duda, alguna pregunta que queramos hacer al respecto hasta aquí, esta presentación? ¿Alguna aclaración que tengamos? Amigo. Por favor, ya le llevan el micrófono. Teniendo en cuenta que en Colombia hay tanta violencia, desafortunadamente, ¿cómo haríamos para propagar esa inteligencia emocional y que nos convirtamos en mejores seres humanos y de verdad lleguemos a una paz que la estamos buscando casi 50 años? Y lo que decía allí el profesor, realmente estamos inmersos en el vandalismo y algunos grupos fanáticos que quieren llegar al poder y imponernos un tipo de ideologías, pero realmente, pues, ¿cuál sería ese camino para que todos nos volvamos seres espirituales más inteligentes? Bien, hoy, en el día de hoy, van a encontrar unas pequeñas experiencias, una pincelada de ejercicios que pueden ayudarnos a esa transformación personal. No son los únicos. Aquí en Colombia, ¿cuántos tipos de baile existen?
¿Cuántos tipos de danza, cuántas formas folclóricas existen en Colombia? ¿Las tienen clasificadas? Pero son un montón, ¿verdad? Pues bien, la transformación espiritual, a lo largo de la historia de la humanidad se han hecho muchas propuestas. El problema es que si yo no me pongo a bailar, no aprendo ninguna. Y si creo que lo que yo bailo es lo mejor y quiero destruir a los demás, no sirve de nada. La inteligencia espiritual nos abre la posibilidad de, con distintos tipos de tareas personales, unidas con reflexiones propias, llegar a ese despertar. Y aquí vamos a practicar algo de meditación, algo de runas, algo de vocalización, oraciones en conjunto, muy sencillas, de ningún tipo de expresión religiosa, pero que no están contraindicadas, siempre y cuando no se tomen con fanatismo. Entonces vamos a comenzar con la... ¿Sí, Ver? Vamos a comenzar con el tema de los foros, de las preguntas, ¿sí, Vero? ¿Tú nos vas a dar luego fechas y posibilidades de continuar con estos aprendizajes y estos talleres aquí en Bogotá? Sí, precisamente Okay. Ahora les mostramos una Muchas diapositiva, gracias. terminamos el foro, una diapositiva de los próximos cursos que vamos a tener acá en Bogotá para invitarlos, y los que se animen se inscriban y lo vamos a ver ahora. Entonces la dinámica, por favor van levantando la mano, vamos moderando y allá los compañeros le van pasando el micrófono para que puedan hacer sus aclaraciones. Y el maestro Jorge nos ayude a hacer las aclaraciones respectivas. Bueno, Entonces, quisiera conocer la opinión del maestro Jorge sobre una discusión que tuvimos que fue bastante interesante en el grupo sobre los objetivos espirituales, en la cual se discutía un poco como dos enfoques, si había que tener un objetivo espiritual como definido, o si no habían objetivos ni verdades espirituales, sino que el objetivo era más bien encontrar un camino, porque lo que se busca espiritualmente era llegar a algún sitio o caminar en un descubrimiento. Un poco esa fue como toda la discusión alrededor si el objetivo era algo predeterminado espiritualmente, o el objetivo más uno lo podría encontrar es el camino, un camino de descubrimiento y hacerlo diario, permanente, en el momento y no un futuro a conseguir. Muchas gracias. Realmente la vida no es rígida, la vida fluye en libertad, de modo que ambas visiones son posibles y son complementarias. En etapas de nuestra vida nosotros tenemos la necesidad de programarnos objetivos y metas cumplibles, alcanzables, realizables, por necesidad de nuestro propio desarrollo personal. Pero otras veces, como dice el poeta, caminante no hay camino, solo se hace camino al andar. Y esa es otra realidad, porque la vida, a la vez que es ciencia con consecución de objetivos, es arte con disfrute del andar. De modo que los seres humanos debemos aprender a manejar todas las herramientas del conocimiento, artísticas, científicas, filosóficas, religiosas, con contenido espiritual. Así es que ambas actitudes son válidas. Personalmente considero que ninguna de las dos es fructífera para toda la vida, sino que debemos ir combinando para desarrollar todo el potencial de nuestro ser en distintos ángulos y aspectos. Fíjense que en la educación de los niños, el consejo de la mejor educación es que practiquen un amplio espectro de tareas, intelectuales, deportivas, musicales, lúdicas, para que se desarrollen ampliamente y luego elijan su propio camino. O sea, mostrarles un abanico, pues la vida de nosotros, hasta que no seáis como niños, no encontraréis el reino. Es decir, es en nuestro propio interior, hasta que no fluyamos con esa libertad de la experienciación amplia, nos vamos encajonando en dogmas personales y nos perdemos la posibilidad de aprender en libertad. ¿Alguna otra inquietud o comentario acerca de la vivencia? Nos gustaría también conocer de ustedes qué se llevan de lo que acabamos de hacer del taller de inteligencia espiritual. También pueden hacer sus comentarios. Absoluta que no las hay y que
no hay verdades y que todo es pareceres. El ser humano da para todo. Lo que nos importa a nosotros desde nuestra escuela es que cada uno experimente su propia vida y desarrolle sus propias habilidades para convertir su vida en un éxito en beneficio personal y de la colectividad. Y si eso lo hacemos con claridad, libertad y respeto de los derechos humanos, lograremos un cambio en la vivencia de la humanidad. Doctor Jorge, con el solo hecho, con el ejercicio tan sencillo como es estar pendiente de mi respiración, con solo ese ejercicio tan sencillo, ¿puedo desarrollar mi inteligencia espiritual? Ese solo ejercicio por sí mismo no es suficiente. Digamos, es un proceso de inicio. Es como si dijésemos, con solo hacer circulitos, ¿una persona aprende el abecedario? No, pero sí es necesario para que sepa escribir la A, la O, la B y muchas otras letras. O sea, es parte de ese desarrollo. De modo que el proceso de observación de la propia respiración es una introducción en el proceso de serenidad personal, de control de tus respuestas, de reconocimiento de tus propios ritmos. Es decir, tiene mucha importancia porque te abre toda esa serie de posibilidades, pero es solo un comienzo. Ese ejercicio te lleva luego incluso a no estar pendiente de la respiración porque entras en otros niveles de percepción en los cuales el propio cuerpo queda minimizado. En esta gira yo me he encontrado personas que me han dicho, es que me siento a meditar y me da miedo porque llega un momento en que me parece que estoy desapareciendo. Empiezo como a no sentir mi cuerpo y me produce angustia. Si uno se atreve y siente esa percepción y continúa, la experiencia que va a encontrar es maravillosa, porque va más allá de la mente, va más allá del cuerpo, y entonces se percibe realmente como esa unidad con el gran todo. Entonces, la respiración es una puerta de entrada, importantísima, pero puerta de entrada. ¿Alguna inquietud más, un comentario personal, la experiencia que han vivido, cómo les ha parecido? ¿Les parece que han perdido la tarde? No, bueno, ya eso es algo que ya me hace sonreír. Gracias por darme esa alegría. ¿Algún otro comentario aparte de que no han perdido la tarde? O sea, si no la han perdido, ¿habrán ganado alguna experiencia que puedan comentarla? Sencilla, cortita. Me he sentido tranquilo, me he sentido feliz, vamos, lo he pasado genial, ha estado divertido. Cualquier comentario es válido, ya que dicen que no la han perdido, ¿qué experiencia han sentido? Gracias. Sí. Comentaba en el grupo de objetivos espirituales que pues mi labor es también un poco esto con jóvenes con muchos problemas y sus familias en diferentes ámbitos, universidades, colegios y empresas. Pero hacía rato no venía y estaba siendo parte de acá, siempre ha sido parte de allá, y estaba siempre ayudando a la gente. Y veo que definitivamente es muy interesante. A mí personalmente me ayuda mucho como a recargar esa energía que siento que a veces pues se da tanto que se gasta. Cuando yo algunas veces he trabajado con personas capacitándolas para ser terapeuta, les digo que nosotros somos como una especie de colador. Cuando la gente viene con sus problemas, uno trata de mandarla que sin tanta basura y se va quedando mucho en nosotros. El problema es que a veces nosotros no hacemos este tipo de ejercicios de ser conscientes de nosotros mismos, de respirar, de tranquilizarnos, de sacar tiempo para nosotros, y por eso nos estresamos tanto. Y los que hemos tenido la posibilidad de trabajar con personas sabemos que si eso no se hace, termina uno reventado, termina uno quemado, cansado, agotado. Y les decía yo, incluso gente que no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos o decimos, termina pagando los platos que no tiene que. Entonces agradecer porque me sirvió mucho a mí como persona y para mi labor que realizo.
Bien, gracias por tu comentario. Yo puedo decir que has hablado en nombre de lo que yo vivo, en el sentido de que esto que ustedes me ven haciendo, yo lo estoy haciendo desde hace 40 años. Estoy de este lado, no siempre. Muchas veces estoy del otro lado, o sea, porque sé que esa es la realidad del desarrollo humano, que nosotros necesitamos estar en todos los ángulos de vista posibles para conocer la realidad. De modo que en muchos grupos yo participo como uno más. Lo he hecho con grupos cristianos, con grupos budistas, con grupos de religiosidad variada, con grupos esoteristas, precisamente para no estar siempre de este lado. En el desarrollo humano, todos nosotros tenemos la necesidad de ser instructores e instruidos. Todos tenemos esa necesidad de enseñar y aprender. Y si sabemos adoptar nuestros roles convenientemente y jugarlos de manera adecuada, como explicaba ahora el compañero que hizo el comentario, nos va a ayudar a mantenernos limpios. Hay un ejemplo que encaja perfectamente en esto, que es la enseñanza del Buda a su discípulo Ananda. Cruzan un río, el agua va corriendo límpida y caminan como 1 hora más. Y el Buda le dice: Ananda, tengo sed, ¿puedes volver al río y traer un poco de agua para que bebamos? El discípulo se regresa al río y lo encuentra revuelto y sucio. Entonces, regresa donde el Buda y le dice: maestro, el río está revuelto y sucio, parece que han pasado unas carretas, hay mucho barro, han caído hojas de árboles, de modo que la corriente está sucia, no se puede coger agua. Dice: Ananda, regresa al río y tomarás el agua de allí. Maestro, sigamos hacia adelante para encontrar alguna corriente limpia. No, 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 regresa a la que hemos visto, siéntate en la orilla y mírala. Quédate esperando, simplemente mírala. Ananda obedeció a su maestro, se sentó en la orilla en posición de meditación zen y viendo el fluir del río, se dio cuenta que el barro se fue asentando, que las hojas se fueron yendo y después de un rato de estar allí sentado, el río se había vuelto nuevamente límpido, cristalino y el agua corría de forma que podía ver el fondo del río sin ninguna suciedad. Eso somos nosotros. La vida, este tipo de ejercicios revuelcan cosas en nosotros que vienen de fuera y que vienen de dentro de nosotros, ¿sí? Pues bien, si nosotros usamos este tipo de técnicas desde este lado y desde el otro lado, se va produciendo esos estados de tranquilidad propia y nuestra mente se convierte como el río, fluida, cristalina, limpia, y puede recibir el conocimiento, tanto de lo que viene de fuera como de lo que viene de nuestro interior. De modo que gracias por tu testimonio, porque nos ayuda a entender que eso es una realidad de la vida. ¿Algún comentario más? Yo creo que uno de los grandes males de los cuales adolece la humanidad hoy en día, y es en todos los países del mundo, es el estrés, esa circulación de adrenalina en nuestro cuerpo, muchas veces porque la gente quiere tenerlo todo, pues la última tecnología, estar por encima de los demás, bueno, en fin, de todas maneras hay como ambición, eso pues obviamente causa estrés. Yo digo, si nosotros nos convertimos como en multiplicadores de estas enseñanzas para que la gente viva mejor, no se estrese tanto por conseguir una cantidad de cosas que a la hora de la verdad no son tan necesarias, de pronto podríamos disminuir ese nivel de agresividad que se está extendiendo como una mancha de aceite por todo el mundo. Y yo creo que nosotros podríamos empezar por nosotros mismos a transmitirle estos conocimientos que adquirimos, porque por ejemplo hoy me sentí relajado. Yo soy una persona que debido a mi profesión como periodista a veces uno anda tensionado, hay mucho estrés, pero este tipo de cosas lo llevan a uno a relajarse. Y por ejemplo hoy yo siento que no perdí la tarde, siento que gané mucho porque alejé el estrés totalmente de mi organismo, por lo menos por hoy, y voy a seguir tratando de hacerlo. Pues maravilloso. La idea precisamente desde nuestra escuela es esa, que ojalá todos los colombianos
supieran dedicar una tarde de un periodo de su vida a relajarse verdaderamente de esta manera, a desestresarse totalmente. Si todos en Colombia aprendiésemos a meditar, probablemente cambiamos la historia de nuestro país, porque habría menos tensión y menos estrés. Fíjense ustedes la respuesta de los japoneses ante el desastre de Fukushima. ¿Fue estresada como la respuesta de otros o fue más relajada? Esto se rompió todo. Ahí, se tiran de los cabellos. Dios mío, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué me ha pasado a mí? Los japoneses no hicieron eso. Esto está destruido. ¿Qué tenemos que hacer? Reconstruirlo. Y al poco tiempo han arreglado muchos de los desastres que les ocurrió. Dicen que comparar es malo, pero es la única forma de ver realidades distintas. ¿Qué ha pasado en Haití con la catástrofe que tuvieron? Respuestas distintas de pueblos diferentes ante acontecimientos parecidos, catástrofes naturales, poderosas. ¿Seremos capaces nosotros de cambiar nuestra manera de ser para responder de manera mejor ante las catástrofes, sean sociales o naturales? Yo creo que podemos, que hay ejemplos sociales en la humanidad que nos demuestran que sí podemos cambiar. Entonces, ojalá todos ustedes se conviertan en transmisores de la idea de aprender a meditar. Nuestras salas en varias ciudades de Colombia están abiertas con esa intención, pero hay otras salas de meditación. Hay gentes que están enseñando a meditar. Conviértanse en difusores de estas ideas. Y nuestros ejercicios, todos los que han practicado hoy, tienen la clara intención de lograr como primer efecto el que tú has mencionado. Luego crece otros más. Mi profesión, que es la de docente de jóvenes, por lo menos en Europa, está catalogada como una de las profesiones más estresantes y difíciles por cómo son las nuevas generaciones. No es fácil tratar con jóvenes. Y muchos compañeros docentes viven hiperestresados. ¿Sí? Y a mí, muchos de mis alumnos jóvenes me decían, profesor, pero ¿por qué usted no nos grita como los demás? ¿Por qué no reacciona como los otros profesores? ¿Por qué? Se cuestionaban continuamente el porqué de mi forma de ser con ellos, hasta que cualquier día les respondía como los demás compañeros y compañeras. O sea, se quedaban así como asustados. Le digo, ¿qué prefieren? ¿El que ustedes comentan que ven o este que acaba de funcionar ahora? Elijan. O sea, pero ustedes tienen que contribuir a que yo sea el que me gusta ser o que yo sea el que a ustedes les gusta que sean los profesores, porque ustedes son los que construyen. Y así va uno ayudando a reflexionar, porque es ayudar a reflexionar y luego que cada quien tome sus decisiones, no puedes hacer más. Ayudar a reflexionar y que los demás tomen decisiones. ¿Qué podemos hacer los adultos en beneficio de nuestro entorno social? Yo creo que expandir estas formas de trabajar para desestresarnos es una contribución social importantísima. De modo que gracias por tu opinión y ahora ya parece que el tiempo se nos ha ido de las manos. Para todos ustedes también. Gracias.